Hola, buenos días a todos y a todas los presentes. En esta oportunidad, el estudio MON Group les va a comentar un poco al respecto de esos modelos de trabajo remoto que en Colombia se han puesto en marcha a razón o a raíz de la pandemia que hemos sufrido. Y asimismo darle unas recomendaciones o tener presente unos reglamentos al momento de entrar, o más bien de ingresar ya los trabajadores a la presencialidad en el trabajo. Si bien el tema a tratar hoy son las recomendaciones legales para un regreso a la presencialidad y o esquemas híbridos de trabajo exitosos que han puesto en marcha en Colombia. Entonces, demos inicio a nuestra charla. Me presento, mi nombre es María Fernanda Orozco Tous, soy abogada y hago parte del estudio MON Colombia SAS. Bueno, desde el año pasado, finales del año 2021, las empresas han iniciado su regreso a trabajo de una manera híbrida o de una manera mixta o flexible para este regreso al trabajo presencial. Pero pues ya estamos en el 2022 y el regreso a la presencialidad es obviamente inminente, ¿sí? Más después de estar trabajando un año y medio casi ya de manera virtual desde las casas y no desde las oficinas del empleador, ¿sí? Obviamente esto lo sabemos que fue provocado u ocasionado por la contingencia que tuvimos a nivel mundial por la pandemia del virus COVID-19. Según cifras del DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia, más del 80% de las empresas volvieron a la modalidad de trabajo en oficina, pero esto no es definitivo. ¿Por qué? Porque no es un secreto que la virtualidad implicó que el personal de diferentes empresas, incluso todos, tuviéramos que adaptarnos a una nueva realidad. Pero del mismo modo, pues hay aspectos de la presencialidad que se extrañan, ¿sí? Como por ejemplo esos espacios adecuados para cumplir las funciones que nos han contratado, ¿sí? Pues porque sabemos que muchas de las personas, de los trabajadores, no tenemos esos espacios adecuados para poder prestar las funciones por las cuales nos han contratado. Vemos en la imagen que presente pues una madre de familia en la cual está en su casa, trabajando desde su casa, y pues vemos que también está cuidando a su bebé al mismo tiempo. Es una realidad que nos ha afectado, digamos que a todos en ese aspecto. Y el tema de los espacios, de las adecuaciones, nos han venido o se ha venido surgiendo varias enfermedades o varios casos de personas que trabajan en lugares inapropiados, sobre todo por el tema de la ergonomía, el tema de muchas personas han sufrido tendinitis, han sufrido dolores musculares, dolores de espalda, tema lumbar. Entonces digamos que sí ha menoscabado, por decirlo de alguna manera, la salud del trabajador. Por ende, la tendencia de alternancia o del trabajo híbrido o del trabajo flexible que se ha propuesto con alguna proporción presencial es una opción para el funcionamiento de los equipos de trabajo de todas las empresas en los diferentes escenarios que se tienen. Tras la adaptación de los modelos de trabajo remotos en los cuales se implementan todas las herramientas, de las TIC, de las tecnologías. En Colombia
a raíz de la pandemia se han implementado varios modelos. Entre esos vemos que está el trabajo en casa, que surgió a raíz de la pandemia y surgió como una circular expedida por el Ministerio de Trabajo y que ha sido ahora sí reglamentada bajo la ley 2088 del 2021. También se han implementado el trabajo remoto, que en Colombia está reglamentado por la ley 2121 del 2021, ¿sí? Y tenemos el teletrabajo que en Colombia, a diferencia de otros países latinoamericanos, por ejemplo Chile, lo tenemos implementado desde el 2008, ¿sí? En Chile pues fue implementado o fue sancionada esta ley el año 2020 en abril a raíz de la pandemia por el COVID-19. Entonces digamos que Colombia sí ha tenido varios modelos de trabajo remoto, los cuales pues les vengo a señalar y la forma en cómo o qué debemos de tener en cuenta para implementarlos, ¿sí? Entonces, empecemos con el trabajo en casa, que como les dije, ha sido expedida la ley 2088 del 2021 y en su artículo 2 me define qué es el trabajo en casa y es esa habilitación al servidor o al trabajador para desempeñar transitoriamente sus funciones o actividades laborales por fuera del sitio donde habitualmente las realiza. Más o menos lo que nos está diciendo es desempeñar las funciones fuera de las instalaciones del empleador, ¿sí? Sin modificar la naturaleza del contrato o la relación laboral que ha iniciado, ¿sí? En este caso, pues el trabajo en casa, como se los manifesté, nació o surgió con la pandemia. Fue un hecho que nos hizo a todos trabajar desde casa, adaptarnos a esa nueva realidad. Y pues obviamente el empleador no puede menoscabar ni puede desmejorar esos derechos o esas condiciones ya pactadas en el contrato laboral inicial. Entonces, nos señala también que no pueden menoscabar las condiciones del contrato laboral. Cuando se presentan circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que impidan que el trabajador pueda realizar sus funciones en el lugar de trabajo, privilegiando el uso de las tecnologías, de la información y de las comunicaciones. Es importante mencionar que este tipo de trabajo remoto, por decirlo de alguna manera, se aplica y su término para desarrollarlo es de 3 meses, nos señala la ley. Y estos 3 meses pueden ser prorrogables por otros 3 meses. Sin embargo, esta ley también señala que está vigente sí o sí hasta que se termine la emergencia sanitaria. El mes pasado, el gobierno nacional expidió nueva resolución donde está extendiendo esa emergencia sanitaria hasta el 30 de abril de este año, es decir, a 30 de abril, en pocos días que se acaba el mes. Sin embargo, no estamos exentos a que el gobierno pueda prorrogar este término. Entonces, digamos que es un método o es una modalidad de trabajo que si bien se está usando, pues una vez se termine la emergencia sanitaria, se debe estudiar cuál modelo se debe de incorporar si no se va o si no se ha presentado o no se ha pensado más bien de realizar ya el trabajo de manera presencial, de volver a las oficinas. El trabajo remoto también ha sido reglamentado bajo la ley 2121 del 2021 y es esa modalidad que es pactada de manera voluntaria por las partes y podrá ser desarrollada a través de las tecnologías existentes o nuevas u otros mecanismos o medios que le permitan ejercer al trabajador las labores contratadas de manera remota, ¿sí?
Este tipo de modalidad solo aplica para aquellos trabajadores que se encuentran domiciliados en el territorio colombiano, es decir, una persona que yo contrate que se encuentra en Santiago de Chile para que me trabaje en Colombia, no se puede aplicar este tipo de modalidad de trabajo remoto. Y algo muy importante y que resaltar en este tipo de modalidad es que el contrato se perfecciona sí o sí mediante firma electrónica o firma digital, tanto del empleador como del trabajador. Entonces, digamos que es un tema de un costo adicional que debe asumir el empleador o la empresa en esta modalidad si se va a aplicar. El trabajo, la otra modalidad que de modelos de donde implementan las TIC es el teletrabajo, que como mencioné, nosotros lo tenemos implementado desde el año 2008. Sin embargo, con el tema de la pandemia del trabajo desde casa, es que se ha robustecido, se ha fortalecido más esta prestación de servicio. Y el teletrabajo es una forma de organización que consiste en el desempeño de actividades remuneradas utilizando como soporte las tecnologías de la información y comunicación para el contacto entre el empleador y el trabajador, ¿sí? Y en Colombia contamos con 3 tipos de modalidades de teletrabajo. Tenemos el teletrabajo autónomo, tenemos el trabajo móvil y el teletrabajo suplementario, que dependiendo las necesidades y dependiendo el trabajador o las actividades que va a desarrollar el teletrabajador, pues así van a ser encuadrados en estas 3 modalidades. En la modalidad de teletrabajo autónomo es aquella modalidad en que el empleador, el trabajador, perdón, el teletrabajador, realiza sus actividades utilizando las tecnologías de la información y comunicación desde cualquier lugar diferente a las instalaciones del empleador. Normalmente, o lo más que se acostumbra, es que el teletrabajador realiza sus actividades desde su domicilio, desde su casa. Entonces, se contrata a una persona para que trabaje, preste los servicios para el empleador, y este lo va a hacer desde su casa. Entonces estamos bajo la modalidad de teletrabajo autónomo. Diferente a aquellos teletrabajadores que bajo sus actividades o el cargo que tienen permite ausentarse con frecuencia de la oficina. No porque no quiera trabajar, no, sino porque a raíz de sus actividades debe estar de un lugar a otro. No tiene un lugar definido para poder realizar o ejecutar sus roles. Entonces, un ejemplo muy práctico que nos pasa dentro de los clientes que tenemos en Colombia es un country manager o un country manager a nivel LATAM, ¿sí? Que pasa el trabajador de país en país o internamente de ciudad en ciudad acá en Colombia, pero a través de la tecnología de la información, pues puede desarrollar sus actividades. Entonces, en este tipo de modalidad, lo que sí es un poco complicado es el tema de la ARL. ¿Por qué? Porque como no tenemos a ciencia cierta cuál es su lugar fijo, entonces ahí eso es importante destacarlo al momento de hacer la afiliación a la ARL. Es importante antes de conversar con la ARL para que lo puedan guiar al momento de realizar esta afiliación. Y por último tenemos la modalidad de teletrabajo suplementario. Este tipo de modalidad nos ayuda o es el que se está presentando en esta etapa desde el año, como les dije al inicio, desde finales del año 2021 y lo que ha corrido del 2022. ¿Por qué? Porque este tipo de teletrabajo suplementario nos permite que el trabajador asista a las instalaciones de la oficina 3 días y los otros 2 días esté teletrabajando, ¿sí?
Entonces es importante destacar que para este tipo de modalidad como mínimo se debe teletrabajar 2 días a la semana y los otros 3 días de manera presencial, sea en las instalaciones de la oficina, o sea, normalmente desde las instalaciones de las oficinas o de las instalaciones del empleador para el cual fue contratado. Entonces, digamos que este tipo de modalidad es el que se está implementando mucho en Colombia para que no sea tan brusco ese regreso a la presencialidad 100%. También tenemos otro modelo de trabajo remoto, que es este al que nos hemos venido enfrentando, que son los modelos híbridos o mixtos o flexibles que se le llama en el día a día laboral. El modelo híbrido se convierte en una realidad para el retorno de los empleados o trabajadores a las instalaciones de las empresas. Y consiste en una modalidad de integrar las oficinas, el trabajo remoto, el trabajo en casa, maximizando no solo la productividad de la empresa, sino el sentido de pertenencia y satisfacción de los empleadores, de ese gusto de ir nuevamente a las oficinas, ¿sí? Los trabajadores, incluso los mismos empresarios, empleadores, prefieren combinar la asistencia a las oficinas con el trabajo desde cualquier lugar. Sin embargo, o más bien, dando esa gradualidad, como les mencionaba, para que cuando se inicie ese regreso a la presencialidad no sea tan brusco, ¿sí? Porque se debe resaltar que hay elementos, obviamente, en las interacciones humanas que no podemos no podemos reemplazar, ¿sí? Con la virtualidad. Por ejemplo, el aspecto del lenguaje corporal, las conversaciones que se dan de manera ocasional dentro de las oficinas, eso no lo podemos cambiar, ¿sí? No lo podemos cambiar menos con la virtualidad. Entonces, es algo que es innato del ser humano, ¿sí? Volver a tener esa relación con los compañeros de trabajo, con los jefes. Entonces, por eso se está implementando este modelo híbrido o flexible o mixto que se le ha llamado. Con esta modalidad se ve, dicen los expertos, y sí, yo señalo que sí, se ve una mejor calidad de vida para el trabajador, ya que se vienen o más bien evitan mucho tiempo en el desplazamiento desde su casa hasta las instalaciones del empleador. Se puede compartir más con la familia y la medición de la productividad, pues ahí sí es de cada empresa, de cada productividad, cómo lo han acordado bajo las condiciones en que fueron contratados los trabajadores. Porque, por ejemplo, Colombia y Bogotá en específico, sino, por decir un 70%, sino decir un mayor porcentaje de los trabajadores no vivimos cerca de las instalaciones de las oficinas del empleador. Entonces, cuando decimos que sí es una mejor calidad de vida para el trabajador en tiempo de desplazamiento, por ejemplo, en nuestras oficinas tenemos trabajadores que tardan solo de su casa a las oficinas 2 horas y tienen que hacer transbordo de buses públicos. Entonces sí es mayor calidad de vida para el trabajador, esa flexibilidad que se le está presentando o la oportunidad que se les está dando para ese regreso a la presencialidad definitiva, ¿sí? Es importante también destacar que debemos tener en cuenta o qué debemos tener presente o esas recomendaciones que desde el estudio MONT les damos para cuando iniciemos o demos ese paso ya a la presencialidad 100% o incluso a los modelos híbridos o flexibles que se han presentado. Entonces, para uno u otro es importante destacar y tener presente e implementar estos puntos que le traigo enseguida, que son las oficinas. Cuando hablo de las oficinas son esos escenarios físicos
que se convierten en lugares de encuentro para el intercambio, ya sea de reuniones planeadas o espontáneas, o las actividades colaborativas. En general, todas esas actividades que se da en el día a día dentro de las oficinas con trabajadores y empleador. Es importante tener presente el distanciamiento dentro de las oficinas en cuanto a un puesto de trabajo y el otro puesto de trabajo, ¿sí? Acá en Colombia, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud nos señalan que deben de tener un distanciamiento mínimo de 1 metro, ¿sí? Entre puesto y puesto de trabajo. Entonces las oficinas, digamos, que además de ese encuentro presencial entre trabajadores y empleador, también hay que tener en cuenta todos los mecanismos de protección y de prevención para el COVID-19. También es importante la flexibilidad. Hemos hablado un poco de ella anteriormente, pero para algunos el trabajo remoto ha creado nuevas oportunidades, ofreciendo más tiempo en familia, brindando opciones sobre el desplazamiento, como ya se lo había mencionado, sobre el tema de la movilidad y del viaje que le llamamos desde nuestras casas hasta las oficinas. Y el tema de beneficios a nivel interno, que para mí esto siempre debe estar presente en una compañía, pero digamos que es la actualización de estos beneficios a nivel interno de las empresas. Son estos beneficios corporativos que hacen de un desarrollo, de un esquema de trabajo que sea, o que el empleador ofrezca a sus trabajadores beneficios como pueden ser cursos para autoevaluarse, cursos para aumentar su capacidad de trabajo, en fin. Y también brindarles acompañamiento psicológico, porque se han presentado, además de enfermedades físicas, como el tema de la ergonomía, tendinitis, tema de dolores lumbares y eso, pues también se han presentado enfermedades mentales. Entonces es importante que el empleador le brinde a sus trabajadores acompañamiento psicológico y disponer de los espacios de espacios de trabajos internos que hagan parte para que esta sea una interacción entre el personal. Yo siempre he manifestado que el talento humano, que el trabajador es una pieza clave para la empresa y para poder proyectar las actividades de toda compañía. Entonces es importante también generarle bienestar a los trabajadores. Además de estos 3 puntos, también es importante señalar que debemos implementar y debemos socializar a los trabajadores, a todo el cuerpo que compone la organización, de socializarle ese protocolo de bioseguridad que está implementado en la resolución 777 del año 2021, ¿sí? En donde debemos de cumplir ciertos requisitos o aspectos para mitigar el riesgo de contagio del COVID-19. Entonces, digamos que este protocolo de bioseguridad debe de tener las medidas de bioseguridad dentro de las diferentes áreas que componen la compañía, ¿sí? Debe de tener ese protocolo de lavado de manos, el protocolo de uso adecuado del tapabocas o de las mascarillas, no que el tapabocas se use solo tapando boca, sino el buen uso y adecuado es tapando nariz y boca, ¿sí? El distanciamiento social, como se los dije, acá en Colombia está reglamentado que mínimo debe ser de 1 metro de distancia. Y algo muy importante,
en el que hemos avanzado en Colombia y es el tema que en espacios al aire libre, parques, ¿sí? El uso de tapabocas ya no es de manera obligatoria. Entonces, digamos que sí, para el tema de la presencialidad al 100% o de la implementación de la modalidad de modelo híbrido o mixto o flexible, como se le llama, debemos de cumplir ciertos requisitos, entre estos la implementación del protocolo de bioseguridad. Ahora tenemos también el tema de el EPP, que son los llamados elementos de protección personal, ¿sí? Son estos elementos que le permiten al trabajador, como su nombre lo indica, protegerse, ¿sí? Personalmente. Entonces, para el caso, tenemos que el empleador tiene la obligación de entregar tapabocas o mascarillas, de entregar un kit que tenga todos estos elementos, alcohol, toallitas antidesinfectantes. ¿Por qué? Porque es importante dentro del protocolo de la bioseguridad también mantener el espacio de trabajo de manera desinfectada, ¿sí? Y pues es importante tener todos estos elementos. Ahora, en el caso de teletrabajo suplementario, que es el que mínimo debo de teletrabajar 2 días y los otros días de manera presencial, es importante y es la recomendación que siempre se entrega y es la suscripción de un acuerdo de teletrabajo en el cual se estipulen todas las condiciones de esta modalidad. Cuántos días va a asistir a la oficina o qué días va a asistir a la oficina, cuál va a ser el valor de ese beneficio extralegal que no hace parte de su salario, pero que se le debe de entregar al teletrabajador por concepto de conexión de internet y por concepto de energía. ¿Cuáles van a ser esas vías o medios por las cuales se realizará el seguimiento de actividades que desarrolla el teletrabajador? También se debe de dejar estipulado qué herramientas o equipos entrega el empleador al teletrabajador para que pueda desarrollar sus actividades. Es importante sí o sí hacer la suscripción de este acuerdo y que estén firmados obviamente por las partes, teletrabajador y empresa. Y otro elemento que también es importante o recomendación que entregamos, la parte legal, laboral del estudio, es que se haga también o se suscriba un acuerdo del uso de las herramientas entregadas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la ley señala que el empleador tiene la obligación de otorgarle todas las herramientas o elementos o equipos al trabajador o al teletrabajador para que pueda desarrollar sus actividades laborales que se han contratado, pues también la ley nos deja y señala que de común acuerdo pueden llegar el empleador y el teletrabajador a manifestar, o más bien, de parte del empleador le voy a entregar a mi teletrabajador un equipo portátil, marca Dell, nuevo, o sea, con todas las condiciones específicas, le voy a entregar todo lo que es papelería, le voy a entregar un mouse inalámbrico, o sea, determinar, discriminar cada uno de estos elementos. Y a su vez, si hay como un acuerdo, el teletrabajador señalar también qué elementos propiedad de él va a poner a disposición para poder desarrollar sus actividades. Entonces, por eso es importante dejarlo por escrito, ¿sí? Porque al momento de una terminación laboral es donde se vienen todas las solicitudes de sí, no, y entonces es mejor dejar todo por escrito y dejar establecidos cuáles son las condiciones desde el momento cero. Entonces, también es importante destacar que bajo el principio del ius variandi, pues el empleador tiene esa facultad y la potestad de decidir todo esto que hemos conversado, ¿sí? De cuándo se regresa a la presencialidad,
si ya está implementado el tema de regreso mixto, unos días en la oficina, otros días desde la casa o desde el café, desde WeWork. Entonces, digamos que es una potestad y una facultad que tiene el empleador, que si bien pudiese existir algunos trabajadores que digan no regreso a la presencialidad, no estoy dispuesto a regresar, pues se puede revisar este tema porque podría ser una falta o un incumplimiento a sus obligaciones laborales. Muchas gracias, espero que les haya quedado un poco claro lo que les he presentado y que tengan en cuenta todas estas variantes para el regreso a la presencialidad de manera 100%. Muchas gracias a todos. Aprovecho en las últimas diapositivas. Se encuentran todas nuestras oficinas en los diferentes países donde estamos ubicados. Estamos en Chile, estamos en Argentina, Brasil, Perú, Colombia, España, México, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Canadá, Uruguay. En todos estos países tenemos presencia el equipo MON Group. Muchísimas gracias a todos.